Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Rumores del Celebrity Turco. Si eres fan de las series turcas y quieres estar al día con las últimas noticias de tus actores favoritos, estás en el lugar correcto. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y ahora, vamos con la noticia bomba del día. ¡Bomba! Kerem Bürsin revela su nuevo amor en el aeropuerto, declaraciones exclusivas corazón con una flecha avión. Kerem Bürsin, el reconocido actor turco que conquistó corazones en todo el mundo con su papel de Serkan Bolat en la serie Love is in the Air, ha vuelto a ser el centro de atención de los medios. Esta vez, no por un nuevo proyecto actoral, sino por unas sorprendentes declaraciones que realizó en el Aeropuerto Internacional de Estambul. El pasado martes, Bürsin fue abordado por un grupo de periodistas mientras se disponía a tomar un vuelo con destino a Londres. Lo que nadie esperaba era que el actor, conocido por su discreción en temas personales, decidiera abrir su corazón y revelar detalles sobre su vida sentimental. Sé que siempre he sido muy reservado con mi vida privada, comenzó diciendo Kerem con una sonrisa, pero creo que ha llegado el momento de compartir con ustedes algo que me tiene muy ilusionado. Los periodistas, atentos a cada palabra, no podían creer lo que estaban escuchando. ¿Acaso el soltero más codiciado de Turquía estaba a punto de confesar que su corazón había sido conquistado? Y así fue. Con la naturalidad y el carisma que lo caracterizan, Kerem Bürsin anunció: «Estoy enamorado. He encontrado a alguien especial que ha cambiado mi vida por completo». La noticia cayó como una bomba entre los presentes. ¿Quién era la afortunada que había logrado cautivar al actor? Bürsin, consciente de la expectación generada, decidió no revelar el nombre de su nuevo amor en ese momento. «Prefiero mantener su identidad en privado por ahora. Lo único que puedo decirles es que es una mujer maravillosa, inteligente y con un corazón enorme. Nos conocimos hace unos meses en un evento benéfico y desde entonces, todo fluyó de manera natural». Las especulaciones no se hicieron esperar. Los fans del actor comenzaron a hacer sus apuestas sobre quién podría ser la misteriosa mujer que había logrado conquistar el corazón de Kerem. ¿Sería alguien del medio artístico? ¿Una antigua amiga? ¿O quizás alguien completamente alejado de los reflectores? Lo cierto es que, más allá de la identidad de su nueva pareja, lo que más llamó la atención fue el cambio en la actitud de Bürsin. El actor, siempre profesional y enfocado en su carrera, parecía irradiar una felicidad diferente. Sus ojos brillaban de una manera especial y su sonrisa era más amplia que nunca. «El amor te transforma», continuó diciendo Kerem. «Te hace ver la vida desde otra perspectiva. Estoy en un momento muy pleno, tanto personal como profesionalmente, y gran parte de eso se lo debo a ella. Me ha enseñado a valorar las cosas simples, a disfrutar cada instante». Pero, ¿cómo ha sido el camino de Kerem Bürsin hasta llegar a este momento de plenitud? Hagamos un breve recorrido por la vida y carrera de este talentoso actor que ha sabido ganarse el cariño del público internacional. Nacido el 4 de junio de 1987 en Estambul, Kerem Bürsin pasó gran parte de su infancia y adolescencia fuera de Turquía. Debido al trabajo de su padre, vivió en países como Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Esta experiencia multicultural le permitió desarrollar una visión global del mundo y dominar varios idiomas, entre ellos el inglés, que habla a la perfección. Su pasión por la actuación surgió durante sus años de universidad en Estados Unidos, donde estudió comunicación y marketing. Participó en varias obras de teatro y cortometrajes, descubriendo que los escenarios eran su verdadera vocación. En 2010, decidió regresar a Turquía para perseguir su sueño de convertirse en actor profesional. Sus primeros pasos en la industria no fueron fáciles. Como todo principiante, tuvo que enfrentar rechazos y papeles menores. Sin embargo, su perseverancia y talento no pasaron desapercibidos. Su gran oportunidad llegó en 2013 con la serie Güneş ve Beklerken, Esperando al Sol, donde interpretó a Kerem Sae. El éxito de la producción lo catapultó a la fama en Turquía y le valió el reconocimiento de la crítica, ganando el premio al mejor actor en los premios Mariposa Dorada. A partir de ese momento, Kerem encadenó un proyecto tras otro, demostrando su versatilidad como actor. Participó en series como Şeref Meselesi, Cuestión de Honor, y Bu Şehir Arkandan Gelecek. Esta ciudad te perseguirá, además de incursionar en el cine con películas como Unutur Samfda, Si olvido, Susurrame.
Pero fue en 2020 cuando su carrera dio un giro inesperado. La pandemia de COVID-19 había paralizado la industria del entretenimiento a nivel mundial, y muchos proyectos se encontraban en pausa. En medio de la incertidumbre, a Kerem le llegó el guión de una nueva serie, Senkalkam, Llamas a mi puerta, conocida internacionalmente como Love is in the Air. La historia de Eda YLDZ, una joven florista, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, cautivó a Bursin desde la primera lectura. Sabía que era un proyecto especial, confesó en una entrevista posterior. Había algo en la química entre los personajes que prometía ser mágico. Y no se equivocó. Love is in the Air se convirtió en un fenómeno global. Emitida en más de 85 países, la serie rompió récords de audiencia y convirtió a Kerem Bürsin y a su coprotagonista, Hande Erçel, en estrellas internacionales. La innegable química entre Kerem y Hande traspasó la pantalla, y pronto los rumores sobre un romance en la vida real comenzaron a circular. Aunque al principio ambos lo negaron, finalmente confirmaron su relación en 2021, para alegría de sus millones de fans. Sin embargo, el amor entre los protagonistas de Love is in the Air no estaba destinado a durar para siempre. En 2022, tras casi un año de relación, Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia conmocionó a sus seguidores, quienes habían seguido de cerca cada paso de la pareja. A pesar de la ruptura, tanto Kerem como Hande mantuvieron una actitud respetuosa el uno hacia el otro. Hande es una gran profesional y una persona maravillosa. Siempre le desearé lo mejor, declaró Bürsin en su momento. Tras el fin de Love is in the Air y de su relación con Erçel, Kerem decidió tomarse un tiempo para reflexionar y reorientar su carrera. Se involucró en proyectos más personales, como la producción de documentales sobre temas sociales y medioambientales, una de sus grandes pasiones. Creo que como artistas tenemos una responsabilidad, comentó en una entrevista. No se trata solo de entretener, sino también de crear conciencia sobre los problemas que afectan a nuestro planeta y a las comunidades más vulnerables. Esta faceta comprometida de Kerem Bürsin ha sido ampliamente reconocida. En 2023, recibió el premio al Embajador de Buena Voluntad por su labor en defensa de los derechos de los refugiados. Su discurso de aceptación, emotivo y sincero, dejó claro que para él, la fama es una plataforma para generar cambios positivos. En el ámbito actoral, Bürsin ha continuado sumando éxitos a su carrera. Participó en la aclamada película Imde Kifrna, La tormenta dentro de mí, donde interpretó a un músico que lucha contra la depresión. Su desgarradora actuación le valió el premio al mejor actor en el Festival de Cine de Antalya. También ha incursionado en producciones internacionales. Recientemente, se anunció su participación en una serie británica, cuyo rodaje lo llevará a pasar largas temporadas en Londres. Es un nuevo desafío que me emociona muchísimo, comentó sobre este proyecto. Siempre he querido explorar diferentes mercados y esta es una oportunidad increíble. Pero volvamos al presente, a ese día en el aeropuerto donde Kerem decidió abrir su corazón. ¿Qué lo llevó a compartir algo tan íntimo como su nueva relación? He aprendido que la vida es demasiado corta para no expresar lo que sientes, reflexionó el actor. Claro que valoro mi privacidad, pero también creo que es importante celebrar el amor cuando lo encuentras. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Aunque Bürsin no reveló detalles sobre cómo conoció a su nueva pareja, sí compartió algunas anécdotas que dejaron entrever la profundidad de sus sentimientos. Hace unas semanas estábamos caminando por un parque, era un día lluvioso y de repente empezó a diluviar. En lugar de correr a buscar refugio, nos quedamos ahí, empapándonos y riendo como dos niños. Fue uno de esos momentos en los que te das cuenta de que has encontrado a tu compañera de aventuras. Los periodistas, conmovidos por la sinceridad de Kerem, respetaron su decisión de mantener en secreto la identidad de su novia. Sin embargo, no pudieron evitar preguntar sobre los planes futuros de la pareja. Por ahora, estamos disfrutando el presente, respondió Bürsin con una sonrisa. Pero sí, hemos hablado del futuro. Compartimos muchos sueños y proyectos. Lo único que puedo decir es que, sea lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos. La noticia del nuevo amor de Kerem Bürsin se propagó como la pólvora en las redes sociales. Sus fans, lejos de mostrar celos o decepción, inundaron las plataformas con mensajes de apoyo y felicitaciones. Hashtags como #Kerem enamorado y #La felicidad de Kerem se convirtieron en tendencia en cuestión de horas.
Esta reacción positiva es un testimonio del cariño genuino que el público siente por el actor. A lo largo de su carrera, Kerem ha cultivado una relación cercana y respetuosa con sus seguidores. Siempre agradecido, nunca ha dejado de reconocer que gran parte de su éxito se debe al apoyo incondicional de quienes siguen su trabajo. Mis fans son mi familia extendida, ha dicho en múltiples ocasiones. Su amor me impulsa a ser mejor cada día, no solo como actor, sino como ser humano. Y es que, más allá de su innegable atractivo físico y su talento actoral, lo que verdaderamente distingue a Kerem Bürsin es su calidad humana. Quienes han tenido la oportunidad de trabajar con él destacan su humildad, profesionalismo y generosidad. Kerem es de esos compañeros que siempre están dispuestos a ayudar, comentó una actriz que compartió set con él recientemente. No importa si eres el protagonista o un extra, él te trata con el mismo respeto y amabilidad. Esta actitud se extiende también a sus proyectos benéficos. Bürsin es embajador de varias organizaciones sin fines de lucro, especialmente aquellas enfocadas en la educación de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Ha participado en la construcción de escuelas en zonas rurales de Turquía y constantemente dona parte de sus ingresos a becas estudiantiles. La educación es la llave que abre todas las puertas, afirma convencido. Si puedo contribuir a que un niño tenga acceso a una buena formación, siento que estoy haciendo algo valioso con mi vida. Esta faceta solidaria de Kerem no ha pasado desapercibida para su nueva pareja. Según comentó el propio actor, fue precisamente en un evento benéfico donde se conocieron. Estábamos en la inauguración de un centro comunitario. La vi interactuando con los niños, con tanta dulzura y empatía. Fue como si el mundo se detuviera por un instante. Aunque Bürsin no dio más detalles sobre la ocupación de su novia, dejó entrever que comparten esta pasión por las causas sociales. Es reconfortante estar con alguien que entiende que la vida no se trata solo de uno mismo, sino de cómo puedes impactar positivamente en los demás. La conversación en el aeropuerto tomó un giro más personal cuando uno de los periodistas le preguntó a Kerem cómo ha cambiado su percepción del amor a lo largo de los años. El actor, visiblemente emocionado, hizo una pausa antes de responder. El amor es un aprendizaje constante. Cuando eres joven, crees que se trata solo de pasión, de esos momentos intensos. Pero con el tiempo, te das cuenta de que el verdadero amor es mucho más profundo y sereno. Reflexionó sobre sus relaciones pasadas, sin nombrar a nadie en particular, pero con un tono de gratitud. Cada experiencia, cada persona que ha formado parte de mi vida, me ha enseñado algo valioso. He aprendido de los errores, de los momentos difíciles. Y ahora, puedo decir que me siento más preparado que nunca para construir algo sólido y duradero. Esta madurez emocional de Kerem Bürsin no sorprende a quienes lo conocen bien. A pesar de su estatus de sex symbol y de estar constantemente bajo los reflectores, el actor siempre ha mantenido los pies en la tierra. Sus amigos cercanos lo describen como alguien reflexivo, un buen oyente y un consejero nato. Kerem tiene esa rara cualidad de hacerte sentir que eres la única persona en el mundo cuando hablas con él, comentó un amigo de la infancia en una entrevista reciente. Es genuinamente interesado en los demás, siempre preguntando, siempre dispuesto a aprender. Esta curiosidad innata se refleja también en sus múltiples intereses fuera de la actuación. Bürsin es un ávido lector, con una biblioteca que abarca desde clásicos de la literatura hasta ensayos contemporáneos sobre filosofía y ciencia.